Queremos seguir en esta mañana, queremos seguir estudiando. Recuerde que durante el mes de marzo hemos querido seguir una serie de estudios respecto de lo que es la iglesia. Y a este mes, que es el mes de la iglesia, que inició justamente con nuestro aniversario como iglesia, queremos sumarle, o hemos querido definir este mes como el mes en que vamos a hablar de temas de la iglesia. Como les decía, comenzamos con nuestro aniversario y hemos seguido con una serie de estudios. El primer estudio tenía que ver con qué era la iglesia. Hicimos la distinción de lo que es la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, conformado, integrado por todos los creyentes de las distintas épocas de la iglesia, desde la iglesia del primer siglo, allí en Jerusalén, y bueno, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra, hasta la iglesia de nuestros tiempos, de nuestros días, ¿no es cierto? También explicamos qué era la iglesia local, ¿no es cierto?, como una comunidad de creyentes, ¿no es cierto?, que se reúne en una localidad particular. Es así como nosotros como iglesia somos una iglesia local, la Iglesia Bautista La Gracia de Dios en Maipú. Y así como en Maipú hay una iglesia local, también lo hay en otras comunas, en otras localidades también. Y hemos explicado esta diferencia, ¿no?, entre lo que es la iglesia local y lo que es la iglesia universal. Pero también vino nuestro hermano Mauricio Vilches, director de la facultad, y él estuvo hablando acerca de nuestras responsabilidades como creyentes frente a la iglesia. Déjeme decir algo, hermano. La iglesia no es una opción en la vida de un creyente sincero. No es que yo elijo congregarme o no congregarme. De hecho, el escritor del libro de los Hebreos va a decir, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque ya en el primer siglo de la iglesia habían personas, habían hermanos que habían perdido el hábito de congregarse, de participar juntos. Déjeme decirle que a veces cometemos ciertos errores como creyentes, errores comunes. Un error, por ejemplo, como creyente es decir que yo voy a la iglesia solo por Dios. Eso es un error. Otro error es decir que yo voy a la iglesia solo por los hermanos. Ese es otro error. Lo real, hermano, es que usted va a la iglesia por Dios y los hermanos. Porque usted va a adorar al Señor, pero también va a bendecir a sus hermanos. Por eso que es necesario que se congregue. Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. No es una opción, es un mandato. Es un mandato el hecho de que no dejemos de tener comunión, que no dejemos de congregarnos como algunos tenían por costumbre, ¿no es cierto? Ahora, el hecho de congregarse también demanda ciertas responsabilidades. Hace un poquito rato atrás mostrábamos los datos de transferencia de la cuenta de nuestra iglesia, donde poder depositar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque eso es una responsabilidad, ese es un compromiso que hemos asumido como miembros de la iglesia. Y cada miembro de la iglesia, en nuestra iglesia local o en otra, tiene que haber asumido este compromiso, porque Dios nos da la oportunidad de ser participantes en su obra, también por medio de nuestros recursos económicos, recursos que por lo demás provienen de su mano. Así que hermano Mauricio nos estuvo hablando de esto, ¿no? Y la semana recién pasada estuvimos compartiendo, estuvimos conversando acerca de lo que es el propósito de la iglesia. ¿Se acuerda que lo expresamos de manera bien simple en tres aspectos? ¿No es cierto? Los tres iniciaban con la letra E y los tres terminaban con la palabra Cristo. La iglesia tiene como propósito exaltar el nombre de Cristo. La iglesia tiene como propósito edificar al cuerpo de Cristo. Pero la iglesia también tiene como propósito evangelizar a un mundo perdido sin Cristo. Ese es nuestro propósito como iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Y esa responsabilidad usted hoy por hoy la debe cumplir en el lugar donde está. Exaltando el nombre de Cristo en su hogar. Edificando a su familia, ¿no es cierto?, por medio de devociones familiares. Pero también evangelizando a sus vecinos. Al mundo que tiene alrededor, ¿no es cierto?, que no conoce al Señor Jesucristo. Bueno, hoy día vamos a hablar
y siguiendo con esta serie de estudios, vamos a hablar acerca de qué o cuáles son los oficios dentro de una iglesia. ¿Cuáles son los oficios dentro de una iglesia? Ahora, para esto, lógicamente, debemos hacerlo basado, ¿no es cierto?, en lo que la Biblia nos enseña acerca de qué oficios existen dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, para ello, primero creo que es bueno definir qué es un oficio. ¿Qué es un oficio? ¿Qué es un oficio? Bueno, yo esperaba la respuesta de los hermanos que están aquí acompañándome hoy día, pero no parece que no. ¿Qué es un oficio? Bueno, busqué en un diccionario secular normal y dice que un oficio es una actividad laboral habitual. Una actividad laboral habitual. Y a esta definición se le agrega lo siguiente: especialmente la requiere habilidad manual o esfuerzo físico. Es una actividad laboral habitual, especialmente lo que requiere habilidad manual o esfuerzo físico. Entiendo que esta definición hace una diferenciación entre lo que es un oficio y una profesión. La profesión usted estudia, tiene estudios formales, ¿no es cierto?, que lo habilitan, que lo capacitan para el desarrollo de esa profesión. Mientras que un oficio es un, por así decirlo, un arte que usted aprende y que va desarrollando, ¿no es cierto? No existe, por ejemplo, una universidad para el albañil, por dar un ejemplo. No existe una universidad para el zapatero, ¿no es cierto? Una universidad para el panadero. Sí existe una universidad donde se estudia ingeniería, donde un ingeniero va a dictaminar las normas o las cosas que debe hacer un albañil, por ejemplo. O si existen universidades donde se enseña cocina y donde los chefs, los cocineros van en alguna forma a guiar a un panadero. Pero el oficio propiamente tal no se aprende en una escuela formal, sino que más bien se aprende con la vida, ¿no? Otra definición de oficio es dominio o conocimiento de una actividad laboral. ¿Cuánto usted conoce de una actividad laboral en particular? Yo en esto quiero ser sincero. Por ejemplo, usted sabe que yo manualmente soy bien negado para los trabajos, ¿no? Con los años he aprendido a pintar un poco. Personas me han ido enseñando. Particularmente mi esposa me enseñó mucho de pintar, ¿no es cierto? Pero por ejemplo admiro al hermano Marco Yaiken cada vez que él viene a la iglesia a trabajar y viene a corregir los muros, el cielo del templo para poder pintar y luego pintar. Yo admiro cómo él lo hace, con la facilidad que lo hace. Yo me complico para esas cosas, él no. Él lo hace, ¿por qué? Porque está acostumbrado, es su oficio, es lo que él ha desarrollado. Ahora, eso es un oficio, ¿no? Según nuestra definición, dije la definición de un diccionario secular. Luego, en una iglesia, ¿qué es un oficio? Bueno, el oficio tiene que ver con la función que cumplen ciertos miembros del cuerpo de Cristo y que demanda de parte de estas personas ciertas cualidades que los habilitan o califican para el cumplimiento de esa función. Repito, un oficio dentro de la iglesia tiene que ver con la función que cumplen ciertos miembros del cuerpo de Cristo y que demanda de parte de estas personas, de estos miembros, ciertas cualidades que los califican o habilitan para el cumplimiento de esa función. De ahí que estos hermanos sean reconocidos como oficiales de la iglesia. No porque tengan una autoridad jerárquica, como podría ser en la milicia, ¿no es cierto?, donde los oficiales dentro de la milicia tienen una autoridad jerárquica y pueden mandar a otros. No tiene que ver con eso, sino porque ellos ejercen un oficio o labor que otros no desarrollan. Y eso los vuelve o los hace responsables delante del Señor precisamente de ese oficio que ellos van a desarrollar. Ahora, básicamente, ¿cuáles son los oficios que se cumplen o que se desarrollan dentro de la iglesia? Bueno, los oficios son dos, entendemos bíblicamente, ¿no es cierto?, que son pastores y diáconos. Pastores y diáconos. Ahora, ¿por qué sabemos que son pastores y diáconos? Bueno, básicamente porque usted va a encontrar en las epístolas pastorales, ¿no es cierto?, en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, las calificaciones que deben cumplir estas personas para desarrollar y ejercer el oficio
pastoral o el oficio diaconal. En el caso de pastor y diáconos, 1 Timoteo capítulo 3, del 1 en adelante, del 1 al 7 creo que es, aparecen las calificaciones del pastor y desde el verso 8 en adelante las calificaciones del diácono. Y en en Tito capítulo 1, desde el verso 5 en adelante, 4 en adelante más o menos, aparecen las calificaciones para el pastor. Entonces entendemos que estos son los dos oficios que están presentes hasta el día de hoy dentro de una iglesia. Luego necesitamos comprender, y hoy día quiero decirle esto, vamos a estudiar juntos solo el primer oficio, el oficio del pastor. La próxima semana, yo sé que ya vamos a estar en abril, pero vamos a estar terminando esta serie, vamos a considerar qué es el oficio del diácono. Pero hoy día vamos a concentrarnos básicamente en qué es el oficio del pastor, y para ello creo necesario que podamos comprender correctamente, según la palabra de Dios, qué es un pastor. ¿Qué es un pastor? Bíblicamente. Ahora, ¿por qué es importante poder explicar qué es un pastor? Porque primero, eso no nos va a permitir distorsionar el oficio. ¿De qué forma? Pensar que el pastor es algo que no es. Mire, yo amo ser pastor. Amo ser pastor. No cambiaría mi vida, no volvería atrás para hacer lo que era antes. No, amo ser pastor. Entonces, primero, necesitamos comprender, para no distorsionar, qué es el oficio del pastor. Segundo, porque no debemos idealizar al hombre. Soy pastor, no soy un santo glorificado y transformado todavía. Sigo luchando en mi vida con pecados. Sigo luchando con pecados. Ahora, cuando usted idealiza al pastor, hay un riesgo, porque lo coloca en un lugar desde donde él no debiera caerse, ¿no? Y cuando él se cae desde ese lugar donde usted le puso, no Dios, sino que usted le puso, usted se defrauda, se desanima, se frustra. ¿Cuántos creyentes han abandonado iglesias desilusionados porque vieron alguna falta o alguna falla en el pastor de esa iglesia? Ya han perdido de vista algo, que el Señor sigue obrando en esa persona igual que en usted. Hace un tiempo atrás vi un meme, ¿no? Un meme, usted entiende eso, ¿no? Donde aparecían unos monitos trabajando, como reparando una calle, algo por el estilo, ¿no? Y decía algo así como: no me juzgues, el Señor sigue trabajando en mí. Y esa es la verdad, el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros, incluso en el pastor. Entonces, por eso creo que es necesario entender claramente y bíblicamente qué es un pastor. Un pastor. Ahora, déjeme mencionar, y como lo hemos visto en otras ocasiones, como lo hemos enseñado en otras ocasiones, en la Biblia básicamente se utilizan tres palabras que describen al oficio pastoral, pero lo describen de distintos puntos de vista. Estas palabras tienen que ver con distintas cosas, ¿no? Con distintas cosas que son, o distintos aspectos que cumplen y desarrollan los pastores en medio de su congregación. Déjenme invitarles, si tienen su Biblia a mano, busque por favor ahí en 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. Y vamos a ver cuál es la primera palabra que describe al oficio, ¿no es cierto?, al oficio del pastor. 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. ¿Me puedes traer agua, por favor? Sobre el freezer hay una botellita de agua. Mari, ¿usted tiene el texto? ¿Sí? No, ¿puede compartir lo que dice el texto, por favor? 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien. Y déjeme decirle que la primera palabra que describe al oficio pastoral es esta: anciano. Anciano. Si alguien puede buscar, del resto, si alguien puede buscar Tito capítulo 1, verso 5. Tito capítulo 1, verso 5. Y quien lo tenga,
si lo puede leer. Ahí, mi hermana Malva tiene... Por esta causa te dejo en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No sé si recuerda, hace unos minutitos les dije que tanto Primera de Timoteo como Tito son epístolas pastorales. Epístolas pastorales. ¿Qué significa esto? Que son cartas que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, donde él dejó una serie de instrucciones y enseñanzas respecto de lo que es el ministerio pastoral y cómo se debe desarrollar este ministerio. Bueno, a Timoteo le habla y le dice los ancianos que gobiernan bien, y describe primero o menciona la primera palabra. Luego a Tito le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Y uno podría preguntarse, ¿qué pasa, Pablo? ¿Que en Creta y en las ciudades vecinas no habían viejitos? ¿No habían abuelitos? ¿No habían ancianos? Sí, ciertamente, yo creo que en estas ciudades sí había gente mayor, pero no habían ancianos con el sentido que Pablo le está dando, guiado por el Espíritu Santo, en este consejo, ¿no? Establecer ancianos en cada ciudad. ¿A qué se refiere la palabra anciano? Bueno, la palabra anciano en el original es una palabra... gracias. Ok, gracias. La palabra... Mike, gracias. La palabra anciano en el original es la palabra presbútero. A lo mejor a usted le suena familiar esta palabra presbútero. Y no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con la madurez. De la palabra presbútero proviene la palabra presbítero y también la palabra presbiterio. Presbítero o presbiterio. Y un presbítero, en algunas denominaciones históricas, son justamente las personas que guían a la congregación, que le pastorean, ¿no es cierto?, que la dirigen. Ellos son los presbíteros, ¿no es cierto?, que ejercen el presbiterio. Ahora, déjeme decirle una cosa, de nuevo, no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con la madurez. La madurez que alcanza un hombre en su fe por medio de la práctica de la enseñanza bíblica. Usted puede saber mucho de la Biblia, pero si no la practica, usted nunca alcanzará madurez. De hecho, el escritor del libro de los Hebreos, si alguien puede buscar el pasaje, por favor, quizás Nicolás, si nos puedes ayudar con eso, en Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, dice algo interesante. ¿Tienes? Hebreos capítulo 5, del 11 al 14. ¿No? Aquí. ¿Ya? ¿Del 11 al 14? Ahí se lo encontraron. Bueno. ¿11? Sí, del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es el problema de estos hermanos? ¿Es un problema de tiempo? No, porque ha pasado mucho tiempo. El problema de estos hermanos es que habiendo pasado tanto tiempo, ellos no maduraron en su fe. Y debiendo, dado el tiempo de creyentes que ellos tenían, debiendo ser personas maduras en su fe, tienen necesidad de que se les enseñe lo esencial, lo básico de la fe. Déjeme decirle algo, hermano. Su madurez se prueba en las pruebas. Su madurez se evidencia en las dificultades. Hoy estaba haciendo mi tiempo de hora silenciosa, ¿no? En la mañana. Y me han gustado los pasajes de esta semana. Pero pensaba en algo particular. El Señor Jesús, hablando acerca de del sistema religioso, de los religiosos de su época, le va a decir al pueblo común, a la gente común, le va a decir, escuchen lo que enseñan, practiquen lo que enseñan, pero no sigan su ejemplo.
Porque ellos enseñan, predican, pero no practican. Cuidado con eso. La enseñanza esa no es mala, le dice el Señor Jesús. Lo malo es su conducta. ¿No es cierto? Como muchas veces les he mencionado, ¿no? Muchas veces el problema con la gente está dada en el hecho de que personas hablan bonito, pero actúan feo. Actúan feo. Un anciano, una persona para llegar a ejercer el oficio pastoral necesita ser maduro en su fe. Más adelante lo vamos a ver, no voy a adelantarme mucho ahora, pero una de las cualidades o una de las calificaciones que debe cumplir, uno de los requisitos que debe tener una persona que va a ejercer el pastorado es que no puede ser un neófito, alguien nuevo en la fe. No, tiene que ser probado en los años, en el tiempo, en su fe. Y el anciano acá tiene que ver con esto. Alguien que es maduro en la fe, no que sea viejo, no que sea viejo. Cuando el pastor Rodrigo Cisterna llegó a la Iglesia Bautista La Gracia de Dios hace poquito más de 25, 26 años atrás, él era un muchacho joven todavía. Creo que no había pasado la barrera de los 30 años todavía cuando él llegó. No, mucho menos, porque tendría más de 50 ahora, no. Creo que andaba por los 22, 23 años. 22, 23 años, cuando él llegó a la iglesia. Pero en el tiempo mostró la madurez que nos llevó a nosotros como iglesia a invitarle a incorporarse. Él vino como aprendiz pastoral. Y casi 6 meses después, en el año 2000, fue invitado por la iglesia para ser parte del equipo pastoral, junto con 2 hombres más grandes, ¿no? Pastor Douglas Krieger y Pastor Luis Pérez. ¿Pero por qué? Porque pudimos reconocer en este hombre joven que él era un anciano, no porque era viejo, sino porque él era un hombre maduro en su fe y podía ejercer el oficio pastoral en medio de la iglesia. Otro aspecto, otra palabra también que describe al oficio pastoral, la encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1. Si alguien me ayuda, por favor. Nicolás, tome. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Déjeme decirle algo, hermano. Anhelar el obispado no es malo. Nunca va a ser malo que alguien desee servir al Señor. Nunca. Lo malo es forzar el obispado. Eso es lo malo. No es malo anhelar el obispado. Lo malo es forzarlo. Ahora, ¿qué es un obispo? Bueno, la palabra en el original, así como anciano era presbítero o presbútero, obispo en el original es episcopos. Y episcopo se puede traducir como superintendente, supervigilante. No así como un superhéroe, ¿no? Sino como alguien que se pone en una posición elevada para mirar, para observar. ¿Por qué razón? Porque desde esa posición él puede mirar, puede observar y puede cuidar de mejor forma de aquellos que están a su cuidado. No es que él se ponga en una posición elevada para que todos lo vean, no. Él se pone en una posición elevada para poder así él ver a todos y observar en detalle a todos. Mire por favor lo que dice Hechos capítulo 20, 28. Mari, si lo puedes buscar por favor. Hechos capítulo 20, 28. Déjeme contextualizar un poco este pasaje. El apóstol Pablo se está despidiendo de los líderes, de las personas que están al frente de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Y él los manda a buscar a una ciudad cercana, los manda a buscar para poder hablar con ellos y darles ciertos consejos, ciertas instrucciones finales. ¿Qué dice Hechos 20, 28? Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ok, por tanto mirad, ¿por quién? ¿Marín? Por vosotros. Por vosotros. Primero deben velar por sí mismos. Yo no puedo cuidar a alguien si yo no me cuido primero. ¿No es cierto?
Yo no puedo cuidar a alguien si yo no me cuido primero. Segundo, ¿por qué más debe velar? Y por todo el rebaño. Y por todo el rebaño sobre el cual, dice el Señor, os ha puesto como ¿qué? Por obispos. Por obispos. Obispos. ¿Cuál es la idea? Inicia el texto. Mirad. Observen. Vean a la gente. Mire, déjeme decirle algo. Perdón. Déjeme decirle algo. No se conforme nunca con lo que la gente le dice. Si yo voy donde usted y le pregunto, ¿cómo está usted? Y usted me dice, bien, pero tiene una cara de tristeza, de amargura, una cara larga. Si yo no le pregunto si está seguro, si yo no le pregunto si eso es verdad, yo estoy fallando. Porque yo debo observar, debo mirar. A veces hacemos el chiste, ¿no? Cuando gente está dirigiendo y pregunta al auditorio, ¿están contentos? Y la gente dice, sí. Entonces comuníquenselo a su cara. ¿No es cierto? A veces hacemos ese chiste, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con el proceso de observación de las personas. El obispo tiene esta responsabilidad, mirar, cuidar, atender a partir de la observación de las personas. El apóstol Pablo, cuando se despide de estos hombres, de estos obispos de la iglesia de Éfeso, de estos pastores de la iglesia de Éfeso, le dice, miren por ustedes, pero también miren por el rebaño, sobre el cual el Señor os ha puesto como obispos. Como obispos. Es interesante, en el verso 17 de este mismo pasaje, del pasaje de Hechos capítulo 20, le dirá a los ancianos, miren por ustedes. Miren por ustedes. Ahora, la tercera palabra que se utiliza en la Biblia, ya dijimos, ¿no? Se utiliza anciano, se utiliza obispo, y la palabra más popular que se utiliza, la de más de uso común, ¿no es cierto?, es la palabra pastor. Si alguien busca, por favor, en Efesios capítulo 4, verso 11, Efesios capítulo 4, verso 11, quien lo tenga lo puede leer. Sí, léalo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Déjeme decirle, hermano, y recordarle esto, ¿no? Esta serie este texto puntualmente son conocidos como los dones de Cristo a la iglesia. Los regalos de Cristo a la iglesia. Cristo a la iglesia le ha regalado en los años, en su historia, le regaló a estas personas que iban a desarrollar una labor, una función particular dentro de la iglesia. Entendemos por la Escritura, ¿no es cierto?, entendemos por la Biblia que algunas de estas personas ya no están vigentes, ¿no? Ya no están operativos. Los apóstoles y los profetas, ¿no es cierto?, ya no están operativos. Pero sí lo están los evangelistas, los pastores, ¿no es cierto?, y también los maestros. Ahora, ¿qué es un pastor? ¿Qué es un pastor? La palabra que se utiliza en el original tiene relación con una persona que cuida de manadas de ovejas, que vela por su seguridad y su alimentación, que apacientan, ¿no es cierto?, a la grey de Dios, que cuidan de ella. Fíjese algo interesante. En Hechos capítulo 20, verso 28, ¿no es cierto?, lo que leyó Mari para nosotros, Pablo le decía a los ancianos, miren por ustedes, miren también por las personas sobre las cuales Dios les ha puesto, para que ustedes miren por esas personas y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. ¿No es cierto? Hechos 20, 28. Si alguien me ayuda buscando 1 de Pedro capítulo 5, verso 12. 5:12. 5:12, por favor. Dice,
por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Perdón, no era ese el texto. Se lo imaginaron, ¿no es cierto? Déjeme buscar el texto. Sé que es primera de Pedro, ¿no es cierto? Lo busco acá rápidamente. Perdón, 5.2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Muy bien. ¿Qué es lo que debían hacer estas personas entonces? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿A quién le está hablando el apóstol Pedro? Si usted mira un poquito más arriba, en el verso 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y ahí de nuevo no se está refiriendo a la gente de edad dentro de la iglesia, sino a aquellos que ejercen el pastorado a partir de su madurez espiritual. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, vale decir, Pedro se está reconociendo, se está identificando con este grupo, está diciendo, yo también soy pastor, ¿no es cierto? Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, ¿no es cierto? Apacentar, ¿qué cosa? La grey de Dios. ¿Sabe qué es interesante? Pero si usted compara el texto de Hechos 20:28 y el texto de 1 Pedro 5:2, en ninguno de los dos textos aparece la palabra pastor. Aparece anciano, aparece obispo, no aparece la palabra pastor. Pero aparece descrito, muy bien descrita, la función que ejerce el pastor. ¿Cómo aparece bien descrita? Apacentar. Apacentar. ¿Qué significa apacentar? Bueno, básicamente apacentar significaba que un pastor de ovejas tomaba su rebaño, lo llevaba, lo encaminaba, lo guiaba hacia campos con verdes prados, con aguas tranquilas de reposo, donde las ovejas pudiesen descansar, donde se pudiesen alimentar, donde pudiesen beber sin peligros. Esa es la idea. Básicamente esa es la idea de apacentar. Y esa es justamente la función de un pastor. Un pastor lo que va a hacer con su real va a cuidar de su iglesia por medio de darle buen pasto, pasto verde, pasto tierno, y guiarle a buenas aguas de reposo, aguas tranquilas. Aguas tranquilas. ¿Cómo lo hace? Bueno, básicamente con las herramientas que tiene un pastor, ¿no? ¿Se acuerda el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y dice algo interesante, ¿no? Cuando viene el tiempo difícil, ¿no? Aunque ande en valles de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, pero algo más. Dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esas son las herramientas de un pastor. La vara y el callado. ¿Para qué es la vara? Bueno, para agarrar a palo a la oveja, ¿no? Cuando se porta mal. Aquí tengo algunas ovejas que se portan más o menos nomás, y que después los voy a corregir. No, la vara, hermano, nunca sirvió para agarrar a palo a la oveja. La vara era para proteger, para cuidar a la oveja de las fieras y los ladrones que venían tras el rebaño para tratar de robarse alguna oveja. Pero también está el callado, ¿no? Y el callado era este palo que tenía una curva. ¿Y cuál era la idea de este palo con la curva? Básicamente era acercar a aquella oveja rebelde, porque siempre va a haber una oveja rebelde en toda congregación, ¿no? Que trataba de arrancarse, que no se somete, que no se somete, ¿no es cierto?, a la voz del pastor. Entonces trata de arrancar, trata de correrse. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hacía el pastor con esta vara? La acercaba hacia él. Note que ninguna de las dos es para castigar, disciplinar a la oveja. Cuando la oveja necesita ser disciplinada, lo que el pastor hacía era o amarrarle las patas para cargarlas sobre sus hombros, o quebrarle una pata, lo que lo obligaba igualmente a cargarla sobre sus hombros. La vara y el callado, en un sentido, son la palabra de Dios,
Son las herramientas que como pastores tenemos para el cuidado de nuestras congregaciones, de nuestras ovejas, de nuestros rebaños. Por medio de la enseñanza es que nosotros cuidamos a nuestros rebaños. Hermano, quiero decirle esto, a mí me encanta visitar, me encanta ir a verlo a su casa. Sobre todo que generalmente cuando usted sabe que yo voy, usted siempre me tiene algo preparado, algo rico. Siempre me pasa eso. Por eso generalmente me dejo caer nomás y no voy para que usted no esté preparando cosas, ¿no? Al principio del ministerio engordé mucho a causa de eso. Pero déjeme decirle esto, me encanta visitar, pero yo sé una cosa, mi labor principal no es la visitación como pastor, mi labor principal es la enseñanza, la predicación domingo a domingo, desde el púlpito, jueves a jueves, desde el púlpito. O cuando otros ministerios de nuestra iglesia, varones, club bíblico, damas, matrimonios, me invitan a enseñar, a predicar, es cuando mejor puedo desarrollar mi principal responsabilidad delante del Señor para con ustedes, que es cuidarles por medio de la predicación y la enseñanza. Ahora, note conmigo, 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, lo leímos hace un ratito, ¿no? Los ancianos que gobiernan bien. ¿Cuál es la idea de gobernar bien acá? Bueno, esto tiene que ver con un aspecto pastoral nuevamente, con el aspecto pastoral del oficio, porque gobernar es literalmente ponerse al frente para presidir, para guiar y conducir. Por mi trabajo en Copec, hace años atrás, yo tuve la oportunidad de viajar 2 veces a Punta Arenas. Y en la primera ocasión recuerdo que yendo hacia uno de los puertos que se llama Cabo Negro, que está yendo hacia Argentina por el Estrecho de Magallanes, pasamos por fuera del cementerio, al cementerio está el monumento al ovejero. Y a mí me llamó muchísimo la atención este monumento, porque al notar cómo es el monumento, me di cuenta la forma en que está hecho el monumento, ¿no? Primero muestra a un perro ovejero, luego muestra a un rebaño de ovejas, luego muestra al pastor caminando y tirando de su caballo, que es lo último que va. Me llamó la atención porque las ovejas acá no seguían al pastor, sino que el pastor seguía a las ovejas y las ovejas seguían a un perro. Déjeme decirle que en Israel, en tiempos bíblicos, no era así la cosa. En Israel, en tiempos bíblicos, el pastor siempre iba al frente, guiando a su rebaño por medio de su voz. Por eso que el Señor Jesús lo expresa muy bien en Juan capítulo 10, verso 27, cuando dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y luego las ovejas hacen algo, ¿no? Y me siguen. Hermano amado, déjeme decirle una cosa, y se lo digo con amor, también con respeto. No es el pastor el que debe correr detrás de usted y detrás de sus sueños, detrás de sus ideas, de sus deseos de ministerio. No es el pastor, sino que más bien es usted quien se debe someter, no por fuerza ni por obligación, sino por obediencia y respeto a la palabra de Dios y al hombre que Dios ha puesto en la iglesia, que ha sido llamado para ejercer el ministerio pastoral, que circunstancialmente ahora soy yo. Pero podría darse que en los años ya no sea más yo. Yo sueño con jubilarme siendo pastor de la Iglesia Bautista La Gracia de Dios de Maipú. Pero podría darse que el Señor algún día me llame o a su presencia o a iniciar una nueva obra en otro lugar. Y cuando yo salga para iniciar una nueva obra en otro lugar, alguien va a tener que quedar pastoreando nuestra iglesia, ¿no? Ahora, cuando eso suceda, así como usted me ama, me respeta y se somete a mi oficio pastoral, usted debiera amar, respetar y someterse a quien venga para ejercer ese oficio pastoral en el futuro. De nuevo, hermano, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sabe? Si hay una característica que grafica muy bien si usted está sumiso, si usted reconoce a la persona que tiene al frente como su pastor, si hay algo que grafica y que demuestra muy bien esto, tiene que ver con el hecho de que si usted le sigue o no le sigue a ese pastor.
¿Se somete o no se somete a ese pastor? Ahora, ¿cómo saber si alguien ha sido llamado al ministerio pastoral, no? El llamado, este es un tema bien interesante. ¿Cómo saber? Porque algunos dudan, ¿no? Hoy por hoy muchos teólogos, muchos autores están dudando y luchando respecto de lo que es el llamado, sobre todo el llamado al ministerio. Bueno, déjeme definir qué es lo que es el llamado, y me gusta una definición de un pastor, del pastor Edwin Lutzer, en su libro De Pastor a Pastor. El pastor Lutzer dijo lo siguiente, ¿no? Que el llamado sucede cuando hay una convicción, una convicción en el corazón que Dios ha puesto, que Dios ha confirmado, es un deseo que Dios ha puesto en el corazón de un hombre, que ha sido confirmado por la palabra de Dios, pero también por el pueblo de Dios. Y eso se transforma en una convicción. ¿Quieres saber si alguien es pastor o no es pastor? Mire detrás de él. ¿Tiene ovejas que le siguen? Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Una persona que ejerce el ministerio pastoral, que ha sido llamado al ministerio pastoral, tiene ovejas que le siguen. Recuerdo que cuando el pastor Andrés viajó a Australia, ya de manera definitiva, en el año 2000, él tenía varios planes en su mente, ¿no? Pero uno de los planes que no tenía era pastorear todavía. Él iba para establecerse allá, probablemente aprender mejor el idioma, trabajar secularmente en algún lugar, ¿no es cierto? Y luego también servir, ¿no es cierto? Servir en alguna iglesia localmente, pero no como pastor, porque él reconocía, él era pastor en Chile, no era necesariamente pastor en Australia, ¿no es cierto? Entonces él fue con este plan, Y era una locura, porque él se fue después de que el templo por el cual tanto se esperó, ya estaba construido, ¿no es cierto? Ya estaba construido. Bueno, el pastor Andrés fue a Australia con este plan en mente, que le llevaría entre 1 año y medio y 2 años. Pero lo cierto es que el pastor Andrés a los 6 meses ya estaba pastoreando una iglesia. ¿Por qué? Porque una congregación había reconocido en él el llamado pastoral y estaban dispuestos como ovejas a seguirle. ¿Quieres saber si un hombre ha sido llamado al ministerio pastoral? Ahí tiene un buen ejemplo, un buen indicador, ¿no? Un anciano que gobierna bien, hermano, recuerde, está al frente de una congregación guiándola, y esa congregación está siguiéndole. Ahora, déjeme mencionarle bien rápidamente 3 aspectos, 3 cosas que denotan cuando un anciano gobierna bien. Bueno, cuando un anciano gobierna bien, lo hace a partir de predicar y enseñar la palabra del Señor. Como el mismo Pablo le escribe a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Porque el hombre de Dios que usa bien la palabra de verdad no se avergüenza. No se avergüenza como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que se presenta delante del Señor aprobado. El anciano que gobierna bien lo hace a partir de enseñar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Según de Timoteo capítulo 5, verso 17, en la parte B, la primera parte dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y la segunda parte dice, mayormente, ¿quiénes? Los que trabajan en predicar y enseñar. Un anciano entonces, un anciano que gobierna bien, recuerda, ¿no es cierto?, que él va a dirigir a su congregación, va a dirigir al rebaño, ¿no es cierto?, a verdes prados y aguas de reposo, que son el alimento que la oveja necesita. Y nosotros alimentamos a nuestras congregaciones por medio de la palabra de Dios. Otro aspecto, otra característica de un anciano que gobierna bien es que vive la palabra que predica. Mire, el púlpito, hace tiempo que uno usaba este púlpito, ¿no? Este fue nuestro primer púlpito como iglesia, no, nuestro segundo púlpito como iglesia. Pero hace mucho que no usaba este púlpito. El púlpito de una iglesia se vuelve un lugar sagrado. No por la persona que está detrás del púlpito, sino por la palabra que está sobre el púlpito.
Pastor Miguel Núñez, pastor bien reconocido, ¿no es cierto? Bien reconocido, dice lo siguiente, dice que un pastor que predica la palabra de Dios se vuelve en un hombre de Dios porque entiende una cosa. ¿Qué cosa? Que su sermón puede durar 45 minutos, en mi caso, 1 hora, en el caso de otros que yo conozco, hasta 2, ¿no es cierto? En otros casos. Pero su vida, dice, seguirá predicando toda la semana. Yo tengo una responsabilidad. Mi sermón durará lo que durará. Pero mi vida sigue siendo observada por personas. Y mi vida sigue predicando. De ahí que es tan importante el consejo del escritor del libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su conducta, cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. No dice imiten su conducta, sino que imiten su fe. ¿Por qué? Porque la fe determina nuestra conducta. Yo puedo decir que creo una cosa y hacer otra cosa totalmente distinta cuando nadie me ve. Y eso no es el resultado de mi fe. Eso no es el resultado de mi fe. Por último, hermano, un anciano que gobierna bien, sabe que dirige y no manda, sabe que guía y no impone. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que un anciano que gobierna bien sabe que dirige y no manda, sabe que guía y no impone. Hermano, yo no soy dueño de ninguno de ustedes, pero delante del Señor soy responsable por todos y cada uno de ustedes. Un día me presentaré frente al príncipe de los pastores y tendré que rendir cuenta por las personas que Él puso a mi cuidado, cómo las cuidé, cómo las traté. Yo no mando, yo dirijo, yo no impongo, yo solamente guío. A veces lo hago a partir de mi ejemplo, a veces lo hago a partir de mis palabras, ¿no es cierto? Pero eso es. Primera de Pedro capítulo 5, verso 1 al 3, el apóstol Pedro escribe y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, asentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. La idea ahí es no por obligación. A mí nadie me obliga a ser pastor, hermano. Yo me obligo a ser pastor, porque tengo una convicción de un llamado del Señor en mi vida. Pero no hay alguien que vino, me puso la pistola en la cabeza y me dijo: tú vas a ser pastor, quieras o no quieras. No, el Señor puso un peso, una convicción en mi corazón, que fue respaldada con los años por la palabra de Dios, pero también por personas del pueblo de Dios que reconocieron en mí el llamado al ministerio pastoral. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Yo no soy pastor, hermano, porque gano plata. Usted entiende eso, ¿no? Yo no soy pastor para hacerme rico. Trabajaba en una buena empresa donde ganaba 3-4 veces lo que hoy día son mis ingresos. Tenía muy buenos beneficios y soy agradecido al Señor por todos los años que Él me permitió trabajar en esa empresa. Pero el llamado al ministerio pastoral fue un peso más grande que mi deseo de seguir trabajando en ese lugar. No por ganancia deshonesta, ¿no?, sino con ánimo pronto, tener una disposición segura, cierta, pronta a hacer lo que Dios demanda de nosotros, no como teniendo señorío, no como siendo el amo y señor de la gente sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Sabe que probablemente la predicación más efectiva de un pastor es precisamente la que no se predica desde el púlpito, sino que la que se vive en la vida diaria? Y dice en el verso 4, ¿no?, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Déjeme terminar esta mañana solamente mencionando rápidamente, no tenemos el tiempo para ir tan detalladamente, pero déjeme mencionar cuáles son las calificaciones, las cosas que Dios demanda
de un hombre que va a ejercer el ministerio pastoral. Para eso es necesario, busque por favor en su Biblia 1 Timoteo capítulo 3, desde el verso 1 al 7. 1 Timoteo capítulo 3, desde el verso 1 al 7. Yo voy a usar mi teléfono, perdón por ello, pero necesito hacerlo para poder llevar una pequeña... Mire lo que dice el texto. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, es necesario que el obispo sea, primero, ¿qué cosa? Irreprensible. Déjeme decirle que este es un pequeño resumen que encontré en un muy buen libro que estuve leyendo esta semana, ¿no es cierto? Y que hace un muy buen resumen de qué son, y una muy buena definición de qué son estas características. Irreprensible, ¿qué quiere decir? Que no hay nada en su vida por lo cual se le pueda acusar. Eso es irreprensible. Ahora, esto me recuerda en lo personal lo que el salmista escribe, ¿no? Salmo capítulo 78, verso 72, hablando acerca del pastor David, del rey David como pastor. Dice, y los apacentó, hablando del pueblo de Israel como rey, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Déjeme decirle, hermano, que la clave aquí no está en la pericia de las manos, sino en la integridad del corazón. La clave es la integridad del corazón. Cuando el apóstol Pablo empieza a enumerar, guiado por el Espíritu Santo, estas calificaciones, la primera es irreprensible. Déjeme decirle que creo personalmente que irreprensible no es una cualidad más dentro de la lista, sino que es, por así decirlo, el resumen de todas las cualidades. Si llegase a faltar alguna de estas cualidades, él ya no es irreprensible. ¿Qué más dice, no? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Luego, marido de una sola mujer. No se trata de una mujer a la vez. Déjeme decirle que en el Imperio Romano no existía la poligamia, no se conocía la poligamia como tal. Por lo tanto, no es que se esté hablando aquí de que el obispo tenía que tener una sola esposa porque quizás habían hermanos dentro de la iglesia que tenían 2 o 3 mujeres. No se trata de eso, sino que se trata de que no sea divorciado. ¿Ah? Y un viudo podría seguir ejerciendo el ministerio pastoral porque es una mujer a la vez, cuando la primera ya ha partido con el Señor, ¿no? Luego dice, marido de una sola mujer, sobrio. ¿Qué significa sobrio acá? Bueno, básicamente se refiere a una persona equilibrada en su juicio. Déjeme mencionarle ¿cómo podríamos saber si alguien es equilibrado o no en su juicio. Fíjense en la forma en que él viste, ¿no? Hay hermanos que a veces parecen caja fuerte cuando se visten. ¿Por qué? Porque no le encontramos la combinación por ninguna parte. ¿No es cierto? Pantalón de un color, chaqueta de otra totalmente opuesta, camisa de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Sobrios. Tiene que ver con equilibrio en el juicio. Aún en eso. Aún en la forma de vestir. Otro aspecto es prudente. ¿Qué significa? Que es una persona discreta y moderada. Es una persona en quien se puede confiar. Usted le puede confiar un secreto. No es sanguchito de palta. ¿Ah? No es tumba abierta con todos los muertos afuera. No, usted le cuenta algo y se queda con eso y no se lo va a decir a nadie. A nadie. Decoroso. Sensato en sus acciones y declaraciones. Él va a hacer algo que valida lo que él declara. ¿No es cierto? Pero también tiene que ver con que sus dichos nunca van a atentar contra otro, le van a ofender de ninguna manera a otro. Ahora, seamos honestos, ¿siempre vamos por la vida así? ¿O alguien se puede ofender con nuestros dichos? Hay gente que se ofende con lo que decimos. A veces se ofenden y uno no tiene idea, ¿no? Y hay otras veces que sí sabemos. Bueno, esto que tiene que ver con ser decoroso, tiene que ver con este deseo, esta acción de sensatez en lo que decimos y lo que hacemos. Hospitalario, ¿no es cierto? Prudente, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Cuál es la idea aquí?
una persona hospitalaria, que ama a los extraños y le abre la puerta de su hogar. Ama a los extraños y le abre la puerta de su hogar. Recuerdo que estando en el Instituto Bíblico en Argentina, vino un muchacho mendocino que iba a casarse al Ecuador y necesitaba pasar por Chile y tenía que estar en Chile dos días. Y yo me acuerdo que le anoté el teléfono de mi padre, de su trabajo, y le dije, llámalo del terminal, dile que eres mi amigo y que yo te mandé. Y mi padre, sin conocerlo, lo llevó a su casa y lo tuvo 2 días, hasta que él pudo seguir su viaje hacia el Ecuador. ¿Sabe por qué digo esto? No para ensalzar a mi papá, pero si hay algo que yo aprendí de mi padre, es que él fue un hombre hospedador. Siempre tuvo gente en casa, siempre. A mí más de una vez me tocó dormir en un sofá cama, me tocó dormir en el piso porque necesitábamos mi cama para alguien más. Quizás yo no lo pasaba tan bien en eso, pero aprendí a ser hospedador porque vi el ejemplo de mi papá. Y un pastor tiene que tener esta característica, ¿no? Otra característica que debe tener, dice el texto, ¿no? Apto para enseñar, apto para enseñar. Y déjeme decirle algo. Esta es una característica, una cualidad sin la cual un pastor no podría ser pastor. Si alguien que quiere ejercer el ministerio pastoral no es apto para enseñar, entonces él no ha sido llamado al ministerio pastoral. No ha sido llamado. ¿Por qué? Porque recuerde esto, la principal labor, la principal obligación de un pastor es cuidar de su rebaño por medio de la enseñanza. Por medio de la enseñanza. Este hombre, apto para enseñar, es capaz de discernir y comunicar la sana doctrina. Luego dice, no dado al vino, vale decir, no deja que nada le controle, nublando su juicio. Podría ser vino u otra droga social o no social, incluso la comida. Incluso la comida. Nada nubla su juicio. Dice, después de no dado al vino, no pendenciero, no busca involucrarse en peleas fácilmente, en discusiones, que uno después dice, ¿para qué lo hice? ¿Para qué lo hice? No pendenciero, no codicioso, gentil, ¿no? Dice, gentil, es alguien con quien se puede razonar, sino amable, tiene que ver con gentil, alguien con quien se puede razonar, no codicioso de ganancia deshonesta, ya lo dijimos, ¿no? Que no busca el ejercicio del oficio pastoral como un medio para enriquecerse. Hermano, en tiempos difíciles como los nuestros, en días del Evangelio de la prosperidad, hay peligros. Y uno de los peligros que hay es que las iglesias son cada día más pobres y algunos pastores son cada día más ricos. Charles Spurgeon dijo una vez que quien sirve a Dios por sustento, le trabajará al diablo por un mejor salario. Y eso es verdad. Luego dice, sino amable, apacible. Apacible. ¿Cuál es la idea de apacible? Nuevamente, que busca, ¿no es cierto?, que busca la paz con todos. No avaro, tiene que ver con el dinero. Que gobierna bien su casa, guía a su familia y busca llevarles a Cristo como su Salvador. Yo busco que mi familia sirva al Señor, obedezca al Señor, honra al Señor, pero no puedo obligarles. No puedo obligarles. Otra característica, ¿no?, que gobierna bien su casa. Y verso 6, no un neófito. ¿Cuál es la idea de un neófito? Una persona nueva en la fe. Por último, casi llegando al final de estas características, que tenga buen testimonio. Que tenga buen testimonio. ¿Qué significa esto? Bueno, que las personas, primero que su iglesia le reconoce, ¿no?, pero también el entorno le respeta. Es una persona respetable. Quiero terminar contando una pequeña historia. Recuerdo que cuando nosotros vivíamos en Recoleta,
A la vueltecita había una iglesia pentecostal, iglesia pentecostal de la Corporación Vitacura. Y había un hombre, un pastor anciano, el pastor Pascual Tavilo. ¿Sabe qué es interesante? Pero cuando el pastor Pascual Tavilo falleció, fue impresionante ver cómo el barrio, la comunidad, la gente del barrio salió a despedir al pastor Pascual. No todos eran creyentes. No todos los vecinos asistían a esa iglesia. Sin embargo, la plaza frente al templo se llenó de personas. La gente del barrio, de las distintas casas, salieron a despedir al pastor Pascual. Me acuerdo que esa iglesia tenía un carro, una cureña tirada a pulso. Y en vez de usar una carroza fúnebre como se usa comúnmente, los hijos decidieron colocar el ataúd sobre ese carro y llevaron tirando ese carro hasta el cementerio. Y el barrio salió a acompañar a ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque si había algo que tenía ese hombre, era buen testimonio en el barrio. Era un hombre respetado, amado por su barrio. Creo que el pastor Pascual encarna muy bien estas cualidades, estas características. Este es el oficio del pastor. No es fácil, hermano. Si usted anhela el obispado, buena obra desea. Buena cosa desea, buena cosa anhela. Pero recuerde, no es malo anhelar. Lo malo es forzar. Si el Señor le ha llamado a ser un pastor, sea un pastor entonces. Sea un pastor. Charles Spurgeon le decía a sus estudiantes, si el Señor te ha llamado a ser pastor, su siervo, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. Pero también le decía a sus estudiantes, si puedes hacer cualquier otra cosa que no sea ser pastor, hazlo. ¿Por qué? Porque si el Señor te ha llamado a ser pastor, no habrá nada más que desees en tu vida que honrar al Señor y servir al Señor sirviéndole como su pastor. El Señor les bendiga. Gracias por este tiempo. Gracias por acompañarnos en esta mañana. No sé si tenemos algo más. ¿Leo? No tenemos nada más. Vamos a orar. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Y recuerde, por favor, comentar, compartir sus comentarios en esta mañana. Nos encantaría saber quiénes estuvieron observando. Probablemente ahí en el WhatsApp de la iglesia usted puede poner su dedito para arriba como acostumbramos, y eso significa que usted estuvo conectado, ¿no es cierto? Estuvo conectado mirando el culto de esta mañana. Vamos a orar y luego de eso ya vamos a ir terminando. Sí, Señor amado, gracias.